Hola, yo soy Pastor Darcio y estoy acá con Nirza. Yo aquí en la producción juntos con ustedes. Para tener más un tiempo de conocer y vivir la palabra del Señor. Como yo siempre hablo, nosotros no podemos solamente conocer la palabra, tenemos que vivir la palabra. Tenemos ahí nuestros servicios por Zoom, y usted puede se agregar con nosotros cuando quiera, puede invitar nuevas personas para que nuestra familia se crezca más y podemos alabar y bendecir el nombre del Señor. Ok, hoy vamos a hablar sobre cuerpo, alma y espíritu. Sí, o que es lo cuerpo, la alma y lo espíritu. En el final del estudio, usted va a poder responder qué es el cuerpo, o qué es el alma y o qué es el espíritu. Como usted puede ver, nosotros, los hombres y mujeres, los hombres generales, son compuestos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu? Esto también usted va a poder responder. Hay muchas curiosidades sobre este tema. Muchas cosas en la Biblia no son muy claras. La verdad, Pablo habla que tiene cosas que el Señor va a nos revelar cuando llegamos en la gloria. Entonces, muchas cosas no son muy claras y nosotros vamos a ver que el concepto de cuerpo, alma y espíritu también, usted tiene posiciones diferentes, usted tiene rumbos diferentes que usted puede caminar por ellos, pero esto no cambia la salvación en Cristo Jesús. Esto no cambia nuestra eternidad con el Señor. Esto es solamente para conocernos y sabemos que existe. Ahora, si la alma está junto con el espíritu junto con el cuerpo, están separados, eso no nos va a afectar, no va a afectar nuestra convicción de estarmos en la gloria con Jesús. Muchas cosas son habladas, pero eso no es lo más importante. O que es lo más importante? Creemos que la Biblia dice la verdad. Ainda que yo pueda tomar rumbos diferentes, la Biblia siempre va a tener la verdad. Muchas personas leen la Biblia y no entienden la Biblia. Entonces, tiene personas que, mira, yo voy a leer de Génesis, Apocalipsis y voy a leer toda la Biblia. Mira, la Biblia no es un conto de fadas, no es un libro de historias, no. La Biblia es el conocimiento que nosotros vamos a tener de Dios. Y muchas personas sacan conclusiones sin conocimiento. Muchas personas de escuchar a alguien hablar, tiene esto como un tema verdadero, pero no tiene el conocimiento. Y por eso estamos acá. Estamos acá para que juntos aprendamos o que la palabra del Señor tiene para nosotros. Juntos conocer la palabra y vivir la palabra del Señor. No queremos matar la curiosidad de ninguna persona. La verdad, lo Espíritu Santo que nos va a enseñar las cosas, lo Espíritu Santo que nos va a decir las cosas, lo Espíritu Santo que va a poner las cosas como tienen que ser ponidas en nuestra vida. Bueno, vamos a hablar sobre cuerpo, alma y espíritu. Lo primero que tenemos que saber es que los hombres son teocéntricos. ¿O qué es esto? Teocéntrico es que tiene un único Dios,
que vuelve toda su mirada para un único Dios. Y tenemos una definición muy simple de lo que es el cuerpo. El cuerpo es la carne, el sangre, los huesos. Esto es nuestro cuerpo. Y la verdad también los sentidos que nosotros tenemos, el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, estos hacen parte de nuestro cuerpo. Tenemos nuestra alma. Nuestra alma es nuestro intelecto, es nuestra mente. Sí, esta es nuestra alma. Nuestra alma tiene los pensamientos que usted tiene, que yo tengo, es donde es en nuestra alma. Tiene los razonamientos que hacemos de las cosas, también es en nuestra alma. El conocimiento que tenemos también en nuestra alma. Pero la alma no tiene solamente la parte de la mente que es intelecto. Tiene también las emociones, los sentimientos. Y cuando vemos en la Biblia, porque el corazón del hombre, el corazón de Dios, el corazón, el amor, mira, no viene de este órgano que tenemos, viene de dónde? De nuestra alma. Nuestra alma que tenemos alegría, tristeza, amor, odio, miedo, confianza. Es de nuestra alma que tenemos esto. Y tenemos lo espíritu. Nuestro espíritu, que es nuestra conciencia, que a través del espíritu que nosotros hablamos, escuchamos la voz de Dios. A través del espíritu que hacemos la adoración a Dios, que es lo único que es digno de ser alabado. Y a través del espíritu tenemos nuestra intuición. Por dónde vamos, las decisiones, y a través de nuestro espíritu. Bueno, dicho hecho, vamos a hablar sobre el cuerpo. Cómo funciona el cuerpo, cuál es la formación del hombre, de dónde el hombre vino. La Biblia nos dice claramente que nuestro cuerpo es nuestro hogar terrenal, que nuestro cuerpo es el hogar que tenemos acá en la tierra. Cuando fuimos al cielo, vamos a tener el cuerpo glorificado. Es un nuevo cuerpo, no va a ser este. Lo cuerpo es donde vivimos en este mundo. Es en este cuerpo que vivimos en este mundo. La función básica del cuerpo es tener contacto con el mundo físico. ¿Ok? Vamos a ver o que dice la Biblia al respecto de esto. Vemos Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios sopló en su nariz aliento de vida. O sea, nosotros fuimos creados del polvo, nosotros fuimos creados de la tierra, y el Señor crió nuestro cuerpo y nos dio el aliento de vida. Está claro que la posición física del hombre es el polvo de la tierra, argila, como se ve en algunas interpretaciones. Son interpretaciones diferentes. La Biblia no dice exactamente la composición del hombre. La idea tradicional y actual de cómo Dios hizo
al hombre. A partir de este elemento dice que Dios al final del sexto día, si usted lee todo el capítulo 2 del libro de Génesis, va a ver que al final del sexto día de la creación tomó Dios argila del río Eufrates y en el huerto de Edén, y con la argila húmeda modeló una marioneta, modeló un hombre, modeló algo allá, y lo sopló y le dio la vida. O sea, esto es lo que dice la Biblia, y ahí usted me dice, pero pastor, ¿será que fue con la argila de Eufrates? ¿Será que no tenía una mixtura? Mira, la palabra del Señor no dice esto, no esminuza estos detalles. La palabra del Señor habla por encima, ¿ok? Pero tenemos en la Biblia en Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. En este texto es muy claro al decir que no solo el hombre, sino todo ser viviente, todo ello fue hecho del polvo de la tierra. Y él nos garantiza, ¿o qué? Que los animales, que todos ellos fueron hechos del polvo y todos van al mismo lugar. Este libro fue escrito por Salomón. Si usted se recuerda, Salomón tenía una sabiduría tremenda porque Dios lo dio. O sea, la verdad, la similitud de apariencia en la muerte entre hombres y animales igualito. Nosotros vamos a morir. Y cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra. Es lo que dice la palabra. Y como sabemos que mucha gente va a decir, mira, pero ¿usted cree que vino del polvo de la tierra el hombre? Mira, vamos a ver. La composición orgánica de los seres vivos. ¿Cómo es la composición de cada uno de ellos? Usted va a ver que nosotros tenemos 72% de agua, tenemos 14% de carbono, tenemos 9% de hidrógeno, 5% de nitrógeno y 3,5% de otros elementos, de otros 15 o 16 elementos, como calcio, potasio, azufre, sodio, yodo, y así va. Esta es la composición del cuerpo humano. En otras palabras, la ciencia confirma que la tierra que produce nuestros alimentos es la misma que ha hecho Dios usted y a mí. Ha hecho Dios los seres vivos. Por supuesto, los seres humanos también. O sea, la misma composición. O sea, vinimos del polvo. Y usted me va a decir, mira, pastor, pero ¿es verdad esto? Mira, ¿quién va a nos decir si esto es verdad? Vamos a ver los estudios que son hechos en origen de la vida. Vamos a ver. Y tenemos varios estudios sobre la origen de la vida. Nos encontramos con algo también muy parecido en la Biblia. Todos los estudios de científicos, usted va a ver que va a caminar
para confirmar la palabra de Dios. Y tiene un científico muy famoso llamado Alexander Graham, que este hombre, ¿qué ha hecho? Planteó la hipótesis de que los minerales arcilosos, todos ellos habían sido construidos do solo. O sea, igualito al hombre, igualito usted y yo, como nosotros fuimos creados. O sea, la biología, los científicos están probando que la Biblia está cierta de tantos miles de años. Pero también el cuerpo físico tenemos que entender que es un vehículo de bendición o de maldición. Nosotros tenemos nuestro cuerpo que sirve para nos relacionar en este mundo, pero Dios nos ha hecho para sermos santos, para nos santificar. Dios nos ha hecho para bendición y no para maldición. Vemos que necesariamente tiene que tener un cuerpo. Y vemos esto en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dicho a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mira, la serpiente, ¿usted se recuerda quién es la serpiente? Lucifer, Satanás, el diablo, llama como quiera, pero es lo mismo. Pero ello era un ángel de luz. Si usted ve nuestro estudio sobre los ángeles, usted va a ver que él era un ángel de luz que fue sacado del cielo. ¿Por qué? Porque quiso ser mayor que Dios. Pero para que él pudiera hablar con Eva, para que él pudiera persuadir a Eva, tuvo que estar en un cuerpo. Sí, para hablar con seres humanos, los ángeles tienen que estar en un cuerpo. Y vemos que Satanás, que Lucifer, que el diablo estaba en un cuerpo de serpiente. Este es un cuerpo. Y Dios, igualmente Dios, necesitaba de un cuerpo humano para que Jesús viniera, para que Jesús naciera de una virgen, para que Jesús pudiera tener un cuerpo físico para manifestarse, para que Jesús pudiera, la verdad, traer la salvación para usted y para mí. Y vemos lo que Pablo habla en Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, vemos en este texto que
Jesús se despojó de sí mismo. Jesús se despojó de su gloria. Jesús se despojó de donde estaba con Dios para venir, para salvar a usted y a mí. Él se despojó de todo que era grandioso, de todo que era majestuoso, para se poner como hombre, haciéndose, ¿o qué? Obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vea que Dios, para que usted y yo tuviera la salvación eterna, Dios tuvo que mandar a Jesús, y Jesús vino, ¿dónde? En un cuerpo. Pero él no fue regenerado como normal, como usted y yo fuimos regenerados. No, él fue regenerado por lo Espíritu Santo de Dios. Esta es la diferencia. Pero tenía un cuerpo. Y Pablo habla de ese ejemplo de Jesús, ¿no? que nosotros tenemos que tener un cuerpo. Como Dios usó el cuerpo humano para la salvación. Como Dios ha hecho. Pues Dios quien ha hecho eso. Pero para Dios, el cuerpo en sí, o su cuerpo y mi cuerpo, la verdad es el santuario, el tabernáculo del Espíritu Santo. La verdad, nosotros deberíamos cuidar mejor de nuestros cuerpos porque somos los santuarios y la chinita está acá queriéndome pegar. Por eso tenemos que cuidarnos. Y Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el juicio vendrá por el cuerpo. Será por el cuerpo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es lo peor, hermano, que yo te puedo decir, que en consecuencia, esto significa para aquellos que invierten en la carne, los placeres mundanos, la situación es ainda peor. Sí, te invito a leer Apocalipsis capítulo 20, de 1 a 15, para que usted vea que cuando nosotros cedemos a los placeres de nuestra carne, esto va a ser mucho peor para cada uno de nosotros. Y tenemos la alma, ¿no? El alma es el asiento de las emociones, es donde están todas sus emociones. ¿A dónde están sus emociones? De la alma. Como vimos anteriormente, vimos que todos los centros de nuestras emociones están en la alma. Este sin duda es un punto muy controvertido de nuestro tema, principalmente por la enorme confusión que se hace con la definición de alma. Esto es muy difícil. Sí, muy controvertido. Pero ¿qué habla la Biblia? ¿Qué es la alma? La verdad, la Biblia te da dos rutas que usted puede escoger, pero de nuevo, esto no va a cambiar tu salvación y mi salvación. Esto no va a cambiar nuestro conocimiento del Señor. Esto no va a cambiar nuestra
intimidad con el Señor. Y vemos que en el Nuevo Testamento, que usted se recuerda en estudios anteriores que hablamos, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? En griego esto significa psique. Alma en griego significa psique, esto. Nuestra mente. Nuestra mente. Y en el Antiguo Testamento, como usted ya debe saber, que fue escrito en hebreo, ella significa nefesh. Nefesh. Y no sé si usted se recuerda, cuando nosotros hablamos de la Trinidad y hablamos de la palabra griega y de la palabra hebrea, y vimos que tiene mucha diferencia. Vamos, adelante vamos a hacer un estudio sobre amor, o qué significa amor. Y vamos a ver que amor en hebreo es muy diferente de este amor que usted y yo conocemos. Entonces vamos a ver cuántos tipos diferentes tenemos de amor. En definitiva, el alma es considerada el asiento de las emociones, trabajando en el campo de la mente humana para traer sensaciones, emociones, placer, alegría, tristeza y así va. Pero, sin embargo, Nefesh en la Biblia tiene muchos significados. Y nosotros vamos a ver las tres categorías que tiene esta palabra, las tres categorías que ella se divide en hebraico. La primera es que la alma es eterna, que alma es un regalo de Dios. Dios nos regaló la alma a nosotros hombres, soplando en la nariz de Adán, como vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero en Mateos capítulo 10, versículo 20, vemos la mención de que la alma y el cuerpo pueden ser arrojados al lago de fuego. Vamos a leer Mateos capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, vemos Jesús hablando acá que nosotros podemos no solamente matar el cuerpo, pero también matar la alma. La alma que es eterna. La alma, la segunda categoría es que la alma es biológica. Sí, todo ser vivo tiene una alma biológica, ¿verdad? Y no somos una excepción de la regla. Nosotros como hombres no somos la excepción. Esta alma concierne a las emociones en todos los sentidos científicos. Y vemos en Levíticos capítulo 17, versículos 13 y 14. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que le comiera será cortado. O sea, la palabra de Levíticos, sabemos que es la ley, pero vemos acá la confirmación
¿no? El alma del animal está en sangre. La alma biológica también se encuentra en el hombre y es relativa a su cuerpo. Todo ser vivo tiene una alma biológica. Y la tercera cuestión, vemos en Romanos capítulo 2, versículos de 11 a 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aleluya. Vemos acá Pablo hablando de una tercera alma, que alma como sentimiento, donde puede ser cualquier sentimiento va a estar en esta alma. O sea, la alma eterna que vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7, y también la alma que pecar morirá, que está en Romanos capítulo 2, versículos de 11 a 16. O sea, la verdad, tenemos tres almas, ¿o no? Esto depende de cada uno. Lo judío, lo hebreo dice que sí. ¿Y nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Que sí, que no. La verdad, eso no va a cambiar mi vida, mi relación con Dios. Pero yo tengo que decidir cómo nosotros vemos en el final de los tiempos. Tenemos la gran tribulación y tenemos lo rapto. Y muchas personas piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y otras personas dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces tenemos los tribulacionistas y los pretribulacionistas. O sea, ¿o qué esto cambia mi vida? Nada. No va a cambiar nada, porque si Jesús viene ahora, me voy. ¿Ok? Y usted también. En nombre de Jesús, ¿no? Nosotros nos vamos. Ahora, yo tengo mi convicción. Yo soy pretribulacionista. Yo pienso, por todo que conozco, por todo que leo, que la iglesia no va a pasar, pero esto no me preocupa. Esto no quita mi sueño, esto no quita mi paz, mi tranquilidad. Y lo mismo, si yo tengo 3 almas o si tengo una alma solamente, esto para mí no va a cambiar nada. Al final te voy a decir lo que yo pienso. Y tenemos también lo espíritu, ¿no? O que é o espírito? O espírito, la verdad, é a conexão que temos com Deus. Deus nos dá o espírito para que Ele pueda hablar con nosotros, para que o Espírito Santo pueda hablar con nosotros y nosotros escucharlo. El cuerpo espiritual, lo espíritu es nuestro cuerpo espiritual, es parte que tiene una conexión con las cosas espirituales o con el mundo espiritual, lo que llega al cristiano a la presencia de Dios. Ningún ser viviente, excepto los hombres, puede tener lo espíritu.
Solamente el hombre tiene el espíritu. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:7 Dios nos dio lo espíritu. Y vemos lo que Santiago habla al respecto de lo espíritu y del cuerpo en Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, podemos tener un cuerpo sin alma, pero no podemos tener un cuerpo sin lo espíritu. Un cuerpo sin alma son las personas que son especiales. Entonces, las personas especiales no tienen alma. O sea, no tienen los sentimientos, no tienen todo esto, pero tienen lo espíritu. Y ahí usted me va a preguntar, pastor, pero estas personas especiales se van al cielo. Hermano, no se preocupe con esto. Se preocupe en usted ir al cielo. Porque Dios va a juzgar cada uno por aquello que sabe. Y vimos en Romanos capítulo 2 que le habla exactamente sobre esto. Entonces, yo no tengo que me preocupar. Otro me va a decir, pastor, los indios que no escucharon de Jesús, ¿qué va a ocurrir con ellos? No se preocupe, hermano, no se preocupe. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a juzgar por aquello que ellos conocen. No se preocupe, tranquilo. Confía que el Señor te va a llevar, que te va a hacer lo mejor. Lo espíritu fue dado por Dios para usted y para mí. No fue por otra cosa. Lo espíritu fue dado para que Dios pudiera hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No se puede hablar de espíritu para ser humano. Si usted ve el estudio que hicimos sobre los ángeles son seres espirituales que nosotros no tocamos, no vemos nadie. Pero cuando viene con la dirección de Dios, ellos pueden tomar un cuerpo de hombre, como vimos con lo que dice la palabra del Señor sobre Lot, que los ángeles del Señor fueron a hablar con Lot. Entonces, Dios habla con nosotros a través de lo espíritu. Sin lo espíritu no podemos hacer nada. Conclusión. ¿Qué conclusión llegamos? La primera, el hombre es formado por cuerpo, alma y espíritu. Si son tres almas, si es una alma, no importa, pero son tres. Son tres. Y si usted ve nuestro cuadrito acá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres. Es una tricotomía. Dios quiere se relacionar con nosotros. La segunda conclusión, el cuerpo es la parte material, es la parte que vivimos en este mundo, que fuimos construidos del polvo de la tierra y nosotros tenemos las mismas evidencias que tiene la tierra. La alma es el intelecto, los sentimientos. No importa si son tres almas diferentes, o sea, una alma, pero la alma hace esto. O sea, cuida de nuestros sentimientos, cuida de nuestro intelecto. ¿Y la alma es o qué? En nuestra cabeza. Esta es nuestra alma. Nuestros pensamientos. Esta es nuestra alma. Entonces, cuando sentimos algo, sentimos primero en el alma. Después va para el cuerpo. La otra conclusión es que el espíritu es lo que se comunica con Dios y para eso nosotros tenemos que estar llenos
del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que estar llenos de Él para que Dios pueda hablar, pueda se comunicar con usted y conmigo. Y ahí vamos a hablar si alma está junto con espíritu, espíritu está separado de alma. Esta es otra cosa que nos va a cambiar nuestra vida. Podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, el escritor de los Hebreos, él dice que la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si están juntas, si están separadas. Si nosotros vamos en la eternidad tener la alma y recordar de todas las cosas, esto a mí no me compete. Yo tengo mi opinión, yo pienso que no, pero a mí no me compete esto. Lo que me compete hoy es buscar el Señor, es tener la seguridad que yo voy al cielo. Es esto que me compete hoy. Y queremos dejar con usted esta palabra, ¿no? De agradecer por estar con nosotros hasta aquí. Muchas gracias. Si usted tiene alguna pregunta, puede escribir aquí abajo. Si usted tiene algún tema que usted gustaría que fuera aclarado por la palabra del Señor, ponga para nosotros y nosotros vamos a estudiar y vamos a buscar y vamos a traer el tema para usted. Vamos a compartir juntos y vamos a aprender juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y te invito a los servicios que tenemos por Zoom para que se agregue y para que más personas puedan estar haciendo parte de nuestra familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video en nombre de Jesús.